Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. El día de hoy, pues como tenemos un mensaje un tanto robusto, vamos a avanzar con un tantito de velocidad. Y el mensaje de este día se llama Cuando Dios está haciendo algo. Estamos viviendo en tiempos muy especiales, exactamente en estos momentos. El caos está presente en todo lugar, globalmente, nacionalmente y personalmente. Y aún en medio de todo esto, y en medio de todo el drama que está sucediendo, hay un sentir entre los medios y entre todos los creyentes que Dios está haciendo algo. Y les traigo este sermón más allá que un sermón. Es una palabra profética para que preparen sus mentes y sus corazones para lo que va a venir. Génesis 6:26. El versículo 26 comienza: en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Cuando Él dice quédate donde yo te diga, hay algo poderoso en estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y si lo pensamos adecuadamente, hay algo poderoso no solamente para mí, sino también para ustedes que están presentes físicamente aquí. Y también para los que nos miran en las redes, para poder recibir una palabra de algo que Dios que está haciendo y va a hacer. En el versículo 3 dice, vive en ese lugar por un tiempo. Más adelante de la historia, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti, a tu descendencia, les daré todas estas tierras, y así confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Vamos a intentar resolver este asunto porque me interesa que sí sepamos dónde está la historia. Estamos en el versículo número 3 y vamos al número... Sí. Entonces dice, vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia le daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Ese juramento no comenzó con Isaac, y Dios estaba respondiendo la oración y la promesa que le había hecho a su padre. El versículo 4 dice, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras por medio de tu descendencia. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todas las tierras serán bendecidas. El versículo 5, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Y en el versículo 6 dice, Isaac se quedó en Gerar. De aquí hasta el verso 13 sucede una pequeña historia que usualmente si lo leemos pasa como demasiado rápido. Entre esa historia, el versículo 13, sucede que Isaac ha tenido un encuentro mientras estaba en Gerar. Le sucedió un evento donde él ha mentido acerca de quién es su esposa. Él no quiere que Abimelec sepa que Rebeca es su esposa, porque al ser tan hermosa temía que podrían matarlo por eso. Entonces Abimelec mira a través de su ventana y encuentra a Isaac acariciando a su esposa. Y en ese momento Abimelec supo que ella no era la hermana de Isaac. Asumo
que la manera que Isaac estaba acariciando a Rebeca no era la forma como uno acaricia a su hermana, o al menos no están supuestos. Entonces Abimelech, aunque estaba dentro del Viejo Testamento, sabía que no era lo correcto. Entonces él estaba molesto y lo manda a llamar. Y me llama la atención porque Isaac comete el mismo patrón, o sea, sucede un patrón muy similar con la historia de Abraham, con la única diferencia que es un tanto peor. Él lo hizo sin ver a su padre. Cuando su padre lo había hecho, Isaac no estaba vivo. Entonces, él no lo hizo porque vio a su padre, él no sabía del comportamiento de lo que había sucedido. Entonces tampoco no podíamos decir nosotros que él había sido moldeado por Abraham. Y aún así, él lo repite. Entonces es interesante cómo las cosas se transmiten y tienden a repetirse de una generación a la siguiente, ciertos errores, ciertos patrones, ciertas costumbres, y aunque no estén uno conectado con el otro, pero similares. Entonces, sea que lo veas o no, algunas de tus propensiones o inclinaciones que los que nosotros llevamos, posiblemente nuestros antepasados también lo han llevado. Entonces, a pesar de la atrocidad del comportamiento y sus hábitos y sus pecados, el siguiente verso, ya llegamos al versículo 13, después de haber hablado de algo muy terrible, un evento muy terrible, versículo 13 luego nos salta de un solo a la historia diciéndonos que Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Entonces, es interesante ver también cómo el verso vacila. Entre un momento nos dice Isaac es un mentiroso y en el otro nos dice Isaac creció majestuosamente. Entonces, en un momento el texto nos dice, al inicio de toda la historia nos dice que hay una hambruna. En la otra parte nos dice, quédate en un lugar donde yo te digo. Y luego nos dice que yo te voy a dar de comer a pesar de la hambruna. Y luego nos dice que te daré de comer aún en la hambruna porque la hambruna no tiene nada que ver contigo. Nos deja como una pequeña reflexión que a pesar de las circunstancias que nos rodean, Él va a hacer cumplir su palabra. Y el apoyo de Dios inevitablemente cambia las circunstancias a sus hijos. Cuando la Biblia nos introduce a la hambruna en este pasaje, no era la primera vez que sucede, pero esta vez le tocaba a Isaac. Entonces, un mensaje muy poderoso que nos da Dios es que el ambiente no tiene nada que ver con la bendición que Él te va a dar. El ambiente no tiene nada que ver. Lo que sucede en el mundo y lo que está sucediendo no tiene nada que ver. La bendición que Él te da no tiene nada que ver. Si Él habló, no tiene nada que ver lo que sucede alrededor tuyo. Entonces, en el versículo 14, cuando vemos que Isaac era muy altamente bendecido, verso 14 inicia y dice, esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Dios bendijo fuertemente a Isaac. Y la razón por la cual Dios bendijo a Isaac es porque Él plantó una semilla en esa tierra, en medio de los filisteos. Y Dios bendijo la tierra, Dios bendijo la semilla. Por supuesto, la bendición de la cosecha iba a ser buena. Entonces Él tenía provisiones de muchas vacas, muchas ovejas y muchos sirvientes. Y por supuesto, cuando tú empiezas a ser bendecido en las peores circunstancias, la gente va a empezar a tener envidia de ti. Amén. En el versículo 15 dice, ahora bien, los filisteos
habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Ellos empezaron a tapar los pozos, a echarles tierra, dejarlos inservibles, sabotaje, terrorismo, crimen. Entonces el versículo 16 dice: así que Abimelech le dijo a Isaac: aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Amén. Entonces el tema esta noche es cuando Dios está haciendo algo. Cuando Dios apela a tu instinto, no a tu intelecto. Porque cuando Dios está haciendo algo, posiblemente Él no te ha informado de lo que está haciendo, pero aún así Él está haciendo algo. Un mensaje del Espíritu Santo a enviar es un pequeño mensaje, pero es muy preciso. Y es que Él nos dice a nosotros: estoy trabajando, aunque mi pueblo no me mire. Yo estoy trabajando y estoy haciendo algo. Inclinen su rostro un momento y así nosotros oramos y le pedimos a nuestro Padre: Padre, sé tú bendiciendo tu palabra, sé tú dándonos, Padre Celestial, de tu sabiduría. Que este mensaje llegue a reconfortar nuestros corazones, nos llene, Padre Celestial, de tu sabiduría y de tu inteligencia. Padre, tú sabrás la necesidad de cada uno de mis hermanos, las circunstancias de las cuales cada uno de aquí sucede. Y confiamos en ti, oh Padre Celestial, que tú harás tu obra. Y ayúdanos a entender lo que tú estarás por hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, algo que tenemos nosotros que ver entre todo este texto que nosotros hemos leído es que Abraham y Isaac son personas nómadas. Y en su proceso ha tomado muchos años llegar a donde están. El hecho de llegar de un punto a otro punto para sentarse y hacer su tienda toma tiempo. Entonces le digo esto únicamente porque cuando Dios empieza un viaje con ustedes, no es una cosa instantánea y no sucede automáticamente. Cuando Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, tu parentela y ve hacia la tierra que yo te mostraré, Él no lo teletransportó. Entonces, actualmente nosotros vivimos en una era donde está como muy automatizada, llena de gratificación instantánea, y nosotros queremos ser transportados a lugares de forma inmediata. Pero a entender a Dios es entender de que Dios no está gobernado por nuestras expectativas del tiempo y el espacio. Cuando Dios pone su tiempo, Él trabaja y lo hace dentro de las cosas que Él cree que es necesario hacer. La gente del Viejo Testamento eran nómadas, viajando de un lugar a otro, viviendo en tiendas, preparados para salir en cualquier instante. Y aún así, entre medio de los viajes, intentamos construir monumentos a un Dios que únicamente en esta tierra lo único que hace es moverse. Jamás Dios se ha detenido. Entonces, Dios es un Dios que se mueve. Desde el Génesis, el inicio de la tierra, dice que Dios se movía sobre la superficie y la faz de la tierra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos a Dios moviéndose. Entonces, cada vez que miras a Dios, Él se está moviendo. En algún punto Él se está moviendo entre los árboles, está en el aire, está en los truenos, está aquí, está allá. Entonces, en algún momento, Dios dice: quédate aquí. En algún momento Dios dice: tiempo de moverse. Entonces,
Algo interesante también de todo esto es que Dios se rehúsa a vivir en casas. Nosotros construimos casas a un Dios que jamás estará estacionado. Él es nómada y le encanta a aquellas personas que lo siguen y fluyen con Él, porque aun cuando Él se mueve, lo que significa que Él es un fluir. Los cristianos que fluyen van a donde Él va, se mueve a donde Él se mueve y se queda donde Él se queda. Entonces Abraham fue en un viaje y ahora Isaac ya está grande y él también está en un viaje. Lo que ocasiona el viaje en este punto, porque Isaac se movió de un lugar hacia donde los filisteos, fue una hambruna. Entonces, estamos nosotros usualmente muy propensos a orar cuando las circunstancias se ponen feas, cuando los problemas empiezan a suceder. Y con frecuencia esos problemas, esas circunstancias o esa hambruna es exactamente el catalizador que Dios usa para moverte de un lugar a otro. Ahora, no solo la hambruna puede ser por causas de comida, puede ser una hambruna de paz, puede ser una hambruna por la vida, puede ser una hambruna por las oportunidades, posiblemente trabajo. Entonces, usualmente Dios no se mueve en los lugares donde tú quieres que Él se mueva. Él te va a permitir experimentar hambruna para forzarte a empacar una tienda inmediatamente y que tú te muevas hacia la siguiente dimensión que Él te quiere preparar. Entonces, es por eso que cuando nosotros reprendemos las ataduras del diablo, esas ataduras no funcionan, porque Dios va a permitir las hambrunas que te saquen del lugar donde tú cómodamente estás, para llevarte a la siguiente dimensión. Otro detalle es agregar que Dios se mueve de forma generacional. Y a pesar que nosotros vemos las cosas de forma situacional, Dios piensa de una manera generacional. Y esta parte tal vez no les guste mucho, pero sin embargo es necesario decirlo. Entonces, nosotros siempre estamos orándole a Dios acerca de las situaciones. Cuando Dios tiene un plan que es generacional, algunas veces Dios no se mueve para ti. Repito nuevamente, cuando Dios se mueve en generaciones, Dios no se mueve para ti. Él se mueve para tus descendientes. Él te mueve a posiciones y lugares en la vida, en la forma que tú no vas a entender. Y probablemente tú no entiendas y tú preguntes, Dios, ¿por qué? ¿Por qué aquí? No me gusta, no me siento cómodo, es duro. Pero muchas veces no es para ti. Muchas veces puede ser por tu hijo, tu hija, tus nietos. Generacional. Entonces, cuando tú piensas situaciones, muchas veces Dios está pensando generaciones. Entonces, muchos de nosotros a veces estamos decepcionados porque Dios no ha arreglado nuestras situaciones, pero Dios por el otro lado, Él está preocupado por tus generaciones. Y algunas veces Dios va a usar tu situación para mover tu generación. Amén. Entonces, seguro todos nosotros yo creo que estamos en el mismo flow de que nosotros nos encantaría que todos nuestros hijos sean altamente bendecidos. Pero, sin lugar a dudas, nosotros a veces nos enfocamos tanto en nuestros sueños, nuestro confort, nuestro llamado, que raramente vemos la estrategia de un Dios omnisciente y omnipresente. Esto es decir, en otras palabras, que muchas veces nosotros no aceptamos lo inconveniente que es cuando Dios logra sus propósitos divinos con nosotros. Lo repito nuevamente, a veces cuando Dios cumple sus propósitos divinos con nosotros en nuestras vidas, va a ser inconveniente para nosotros. O sea, como que los planes no llegan en el tiempo que yo quiero que lleguen, me suceden cosas que yo no esperaba que me sucedieran, se vuelve un tedioso con mi trabajo, lo que estoy haciendo, es inconveniente. Pero para un Dios
que está en todo lugar, en todo momento, y que tiene ya un plan. Él no está interesado en qué tan inconveniente sea para ti. Amén. Entonces, los propósitos siempre requerirán inconveniencias. En Génesis 15, 13 al 14. Entonces, debes de saber, Dios hablaba con Abraham en este pasaje. Y quiero que le presten atención a algo bien detallado aquí. Dijo, debes de saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo, dice, castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad con grandes riquezas. Si ven en los años, vuelvo otra vez al pasaje, el versículo 13. ¿Cuántos años dice? 400 años en el futuro. 400 años. Y Dios le estaba desenvolviendo a Abraham un plan de 400 años en el futuro. Entonces, Dios estaba planeando y tenía un plan hecho de 400 años. Mientras nosotros oramos por la semana que va a venir, Dios está pensando en generaciones por venir. Dios le dice a Abraham, después de todo esto, dice, no, vete a dormir y no pienses nada. Yo tengo una estrategia para ti y toda tu descendencia. Planeó tanto Dios hasta la venida de Jesús. Eso es tremendo. O sea, explota mi mente. Entonces, Efesios 1:11. Me gusta más la parte que dice, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Significa que Dios está trabajando todas las cosas no bajo los designios o consejos de tu voluntad, sino que los consejos de su propia voluntad. Él habla con sí mismo y dice, esta es mi voluntad, y bajo esos designios voy a trabajar. Y sigue la palabra diciendo, sobre la cual tiene propósito en sí mismo. Su voluntad tiene propósito en sí mismo. Entonces es difícil predicar este mensaje en una sociedad narcisista donde piensa que todo es acerca de ti. Es difícil llevar este mensaje a una generación que depende de comidas instantáneas. Café instantáneo, qué feo es. Y la mitad de todos los que estamos aquí no han probado otra cosa que la gratificación instantánea. Y nos hemos vuelto dependientes de una tecnología existente que recuerda todo por nosotros, hace todo por nosotros, y perdemos habilidades esenciales como la inteligencia. Porque cuando nada es requerido de ti, tú pierdes la habilidad de recordarlo. Amén. Algunas veces conveniencia es el enemigo de la inteligencia. Y esto crea una atmósfera la cual nos vuelve tan atrapada en una cultura que luego nosotros esperamos que Dios se conforme a la cultura nuestra. Pero aquí viene una parte que es esencial, es que Dios es Dios. Y Dios era Dios antes de la existencia de todo. Dios era Dios. Y Dios era Dios antes de la tecnología.
Dios era Dios antes que todas las cosas que ustedes tienen ahorita existieran. Todas esas cosas pequeñas, Dios era antes que todo eso. Y luego nosotros esperamos que Dios se conforme a nuestras experiencias o nuestras expectativas. No puede ser. Dios no existe dentro de nuestro campo de conveniencia. No funciona. Entonces, escuchamos a Dios decirle a Abraham, decirle que después de 400 años su descendencia saldrá con una gran riqueza. Él es pues, esta parte es una parte de la cual usualmente muy poco hablamos, es el después. Nos encanta hablar las historias durante de, antes de, por de, pero usualmente muy poco hablamos después de. Entonces, si no sucede rápido las cosas como nosotros esperamos, entonces nos enojamos con Dios, porque la verdad de todo esto es que Dios tiene un plan. Antes que todas las cosas sucedieran, ella tenía un plan predestinado. Entonces, todo el set, toda la estrategia, los cantidad de eventos, todo ya está armado y predestinado, todo ya está terminado. O sea, desde el momento que nosotros entramos a una circunstancia, ya el fin ya está hecho, ya existe. Entonces, puedes tú ver todas las mañanas las noticias y ver lo que está sucediendo en estos tiempos. Son muy especiales lo que está sucediendo. Y uno lo hace como con el deseo de actualizarse. Uno ve las noticias por el teléfono, uno va a las redes y uno quiere ver lo que está sucediendo el día de hoy. Pero de alguna manera u otra, nosotros lo que queremos hacer es como pensar, y uno pregunta a Dios: ¿estás de alguna forma u otra descifrando todo lo que está sucediendo? ¿Hay un plan ante todo esto? A veces nosotros limitamos a Dios en la forma que Él hace las cosas, porque muchas de las cosas que Él hace no van a tener sentido para nosotros. Entonces, cuando tú te actualizas, mientras tú intentas actualizarte, Dios, Él no está haciendo actualizaciones. Tu actualización para Él ya es una fecha pasada, eso ya ocurrió, ya pasó. Él tiene todo debajo de un plan. Cuando tú recibes una actualización, para Dios esa ya es noticia vieja, porque Dios ya ha determinado el final para todas las cosas. Amén. Entonces, algo muy curioso, esto es casi como hablar de cine. Me encanta esta parte, porque yo no sabía, al menos en mi pensamiento, yo pensaba que cuando las películas se hacían, empezaban del principio, llevaban la secuencia y hacían un final bonito, ¿verdad? Pero la verdad es que no es así. Mayormente, casi siempre es la norma que primero se graba el final y luego se empieza a grabar el comienzo. Para la persona que está editando, él solamente viene a editar y solamente ajusta todo para que se acople a un final que ya está grabado. Amén. Entonces, yo le puedo decir a ustedes con plena confianza que casi más de la mitad de las cosas de las cuales a ustedes les preocupan simplemente ya están predestinadas. Simplemente ya está escrito que así van a suceder las cosas. Entre la perspectiva de Dios, esto ya pasó. Lo menos que tú puedes hacer es confiar en Él y su proceso. Amén. Entonces, volvamos nuevamente al tema de la perspectiva de Dios de forma generacional. Y es que nosotros estamos, en el versículo que acabamos de leer de Isaac, nosotros estamos encontrando eventos que son situaciones. Entonces, Dios le habla a Isaac y él empieza a hablarle acerca de su padre Abraham, que ya está muerto. Dios le empieza a describir a él: Isaac, este fue el pacto que yo hice con tu padre y yo le di mi palabra. En ese momento Abraham ya está muerto y Dios está manteniendo su palabra con un cadáver. Entonces, ahora con este pasaje nosotros podemos saber la integridad de Dios, que es una integridad muy fuerte para mantener su palabra aún con un cadáver.
Entonces, si Dios es capaz de mantener su palabra con un cadáver, ¿cómo no lo hará contigo, que estás vivo, estás presente? Amén. Entonces, la mayoría de gente mantiene su palabra con vida, mientras estás con vida. Esto es algo bastante que sucede muy seguido cuando la gente intenta mantener la palabra contigo. Estás en tu lecho de muerte. Algunas personas mantienen las palabras, que son una gran minoría. Y la mayoría de personas que mantienen tu palabra contigo, te dan tu palabra, simplemente te la cortan la mayor cantidad de tiempo. Entonces, si tú ves, la gente que mantiene su palabra es una minoría. Tú te mueres y la gente que mantiene su palabra contigo después de muerto es aún una minoría mucho más grande que la anterior. Entonces, algo siempre va a costar algo. Pero antes de entrar al costo de las cosas, me encantaría decir algo muy interesante. Es que Dios empezó a hablar con Isaac, empezó a hablar de su descendencia y empezó a guiar a Isaac a un nivel de bendición en medio de una hambruna, porque Dios dio su palabra que iba a proteger la descendencia de Abraham. La palabra de Dios fue tan cuidadosa con sus hijos que a pesar de las circunstancias había un Isaac que estaba floreciendo. Entonces, algo que me gustaría hacer, al menos por esta noche, levanten una mano. Y me gustaría que nosotros dijéramos a Dios: Dios, tú protegiste a Isaac, protegiste la descendencia de Abraham, protege mi descendencia, protege mis recursos, protege mis finanzas. Cada cosa que yo confío en tus manos, aun en contra de todas las noticias que existan en este momento, sin importar lo que suceda en el mundo, mi oración para ti, oh Dios, es que seas tú protegiendo mi descendencia. Amén. Entonces, sin importar cuánta hambruna hay en el mundo o cuántas catástrofes podrían venir, yo sé que Dios nos va a proteger. Nos va a guiar por verdes pastos, nos encaminará a través de aguas tranquilas. Y yo le puedo decir a Dios: Dios, ponnos en cualquier lugar que tú nos quieras poner. Dios ha elegido un lugar para ti, donde las bendiciones van a fluir. Con frecuencia las bendiciones solo se encuentran en ese lugar donde Dios te va a poner. Si tú lo abandonas, Él dice: no lo hagas, porque cuando yo te he puesto en un lugar, yo también te voy a dar la provisión en ese lugar. Hay una historia muy pequeña, Sarai, la esclava que Abraham usó, que tuvo un hijo de él. Ella escapó de donde estaba. Allá en un lugar le encontró el ángel y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás tú aquí con tu hijo? Casi moribunda, y por supuesto iban a morir. El ángel le dice: vuelve al lugar donde tú eres bendecida. La razón por la cual ella estaba en una circunstancia muy terrible era porque ella simplemente escapó del lugar donde ella estaba siendo bendecida. Entonces, muchas veces cuando tú eres bendecido en algún lugar, el diablo intenta seducirte, te dice: no te quedes aquí, está mejor en el otro lugar. Cuando Abraham estaba con Lot, estaba el valle muy verde y el otro lado estaba el desierto. Lot se ve, en este caso Abraham vio el desierto y se fue para el desierto, el cuñado se fue para el otro lado donde estaba el campo verde, y ustedes saben el resto de la historia. Uno fue altamente bendecido, cuyas generaciones pues traspasó el tiempo. Entonces, si Dios dice muévete, muévete. Si Dios dice quédate, quédate. Entonces quiero que repitan conmigo: si Dios me dice quédate, yo me quedo. Amén.
Entonces, hay 3 caracteres patriarcales del cual Dios establece a sí mismo en la tierra. Generalmente, cuando uno va a construir, uno lo que está preguntándose mayormente es por el costo de las cosas. Porque cuando uno nunca construye un edificio sin primeramente saber cuánto va a costar. Nadie pone dinero sin primeramente saber cuánto esta casa o este edificio me va a costar. Entonces, para caminar con Dios, si tú vas a construir, va a haber un cobro. Nunca vas a construir un edificio y luego preguntar después cuánto costó o cuánto me va a costar. Y eso solamente lo hace la gente tonta. Y hay que aclararlo porque se da. Si van a comprar una tienda y ya, me voy a llevar este. Pero mire, ¿cuánto cuesta? Muy tarde para pedir descuento, ¿no? Amén. Entonces, el caminar con Dios en forma sencilla es que te va a costar algo. Siempre va a costar algo. Entonces, cuando la gente está cosechando, no puedes ignorar el hecho que antes que hubiera una cosecha, primeramente tuvo que haber una semilla. Antes que hubiera una semilla, alguien tuvo que hacer un hoyo, hubo esfuerzo, hubo gente, hubo recursos, hubo circunstancias. Entonces, nadie puede presumir de los incrementos de ganancias sin primeramente haber hecho una inversión. Y toda inversión siempre es negativa. Uno pierde dinero en las inversiones porque uno nunca sabe si las inversiones van a dar o no van a dar. Entonces, para tener un final, siempre tiene que haber una inversión. Amén. Entonces, es comprensible que cuando a uno le va bien y uno dice, tengo aquí, tengo allá, es muy sencillo, es muy natural ser un tanto engreído. Porque naturalmente nosotros queremos impresionar a las personas por las cosas que nosotros hemos logrado. Pero generalmente si quieres subir arriba en nuevos niveles, todo comienza con humildad. En el caso de las cosas espirituales, Dios te pide humillación. Y mientras más humilde eres, Dios más te exalta. Y mientras Dios más te exalta, es donde más debes de tener cuidado. Porque con éxito, antes de tener éxito, o si ya tienes éxito, tú como persona tienes que ser una persona exitosa. Porque el éxito embriaga. Y cuando tú empiezas a estar embriagado con éxito, empiezas a hablar locuras hacia las demás personas. Y esas mismas personas que tú ves cuando vas de camino para arriba, son las mismas personas que vas a conocer cuando empeces a bajar. Y volviendo al tema con Isaac, tenemos que entender que Isaac estaba experimentando una bendición formidable, simplemente porque Isaac plantó una semilla en medio de la tierra de los filisteos. Pero cabe entender, él estaba en medio de los filisteos y él es un hebreo. Lo cual significa que la tierra que le dieron los filisteos a Isaac no era mejor que la tierra de los filisteos. Él es un hebreo y lo más seguro es que le dieron lo peor de lo peor. La que está feo. La que le darían o lo que no darían nada. O la tierra que usualmente ellos regalarían porque no es nada buena. Y a pesar de todo esto, no solamente la tierra no se daba gratis, él estaba pagando por esa tierra. Entonces, Dios estaba bendiciendo a Isaac en una mala tierra, con una mala expectativa, y él estaba poniendo dinero, esfuerzo, inversión en algo que no era de él. Entonces, todos alrededor de él, mejor tierra, todo era más bonito, todo más verde. Pero Isaac era el que tenía la cosecha más abundante. Cuando tú eres bendecido en una tierra que no es tan productiva, ahí es más que una muestra esencial que Dios está contigo. Amén. Porque donde quiera que esté Dios, Él
toma menos. Y Él hace más con menos. Y esto es la provisión de Dios. Siempre que tienes permiso de Dios para hacer algo, Dios se encarga también que tú tengas la provisión para hacer. Permiso y provisión en los términos de Dios siempre van tomados de la mano. O sea, Dios no te va a enviar a algún lugar si no te da las provisiones para llegar al lugar. Entonces, si Dios te envía así un viaje que parece increíble, que jamás vas a poder alcanzar, mi hermano, mi hermana, Dios te acaba de dar las llaves de una bendición increíble. Recuerdo muy bien cuando mi padre fue enviado para acá. Imposible. Imposible. En una tierra de nada. Y aún así, Dios bendice. Porque Él hace más con menos. Amén. En el principio de la historia, Dios le dice a Isaac: quédate en Gerar. No te vayas a Egipto. Porque yo creo que esa es la dirección que él llevaba a Egipto. Porque Egipto tenía de todo, siempre tenía de todo. Era la capital, pues, de todo lo que sucedía en ese lugar. Él le dijo: no, quédate en Gerar. Quédate aquí, porque yo he puesto tu provisión aquí. Ellos te dan una mala tierra, y aún con la mala tierra, Él tiene un incremento de cosecha. Y yo sé que hay gente aquí que ha tenido una gran cosecha de una tierra mala. Así como hay mucha gente que viene de lugares que jamás se podrían esperar. Ejemplo, como yo sé que Dios ha hecho con todos nosotros aquí presentes algo muy especial. Si tú miras atrás y dices: ¿de dónde Dios me ha traído? Solamente regresas unos cuantos años atrás y dices: ¿qué es lo que yo era? ¿Qué es lo que yo tenía antes de conocerlo a Él? ¿De dónde yo vengo? ¿Dónde estaba mi familia en ese entonces? Te das cuenta de que hay una historia, hay una transformación, hay un gran cambio. No hay una forma de decir, hay un antes y hay un después. Yo he visto circunstancias de personas que de repente vinieron aquí sin saber nada. De repente se volvieron personas educadas, se volvieron personas con profesiones, se volvieron personas con buenos trabajos. De repente tenemos personas que no tenían mucho, que eran empleados, de repente son dueños de compañías, dueños de negocios. Y eso aquí en esta casa, fuera de esta casa, he visto gente que Dios ha tratado con ellos de una manera espectacular. Yo me quedo asombrado. Hace un tiempo, y eso me impactó bastante, este hombre era su mamá lo regaló 3 veces para decirle el nivel de pobreza que ellos tenían. 3 veces. Y él en la tercera vez le dijo: mamá, aunque no tengamos comida, aunque no tengamos nada, yo aquí me voy a quedar contigo. Y de aquí voy a ver qué hacemos. No se puso a estudiar, se puso a trabajar, a aguantar hambre si era necesario, pero él estaba donde él quería estar, estaba con su mamá. De repente, por cosas de la vida, si lo lleva Dios allá a una alcaldía, la alcaldía le dice: no, tenés que aprender a estudiar, tenés que saber las letras, tenés que saber hacer lo otro. Le enseñaron leyes, le enseñaron de todo. Y de repente, entre todo ese montón de camino y perdición que había, porque no eran buenos lugares cuando un niño está trabajando en la ciudad y la mamá está en el campo, ¿no? Él conoció a Dios. Y cuando él conoció a Dios, conoció sus mandamientos. Y cuando él conoció sus mandamientos, todo el conocimiento previo, todo el sufrimiento previo fue las bases que él utilizó para montar su propia compañía. Su compañía inició con él solito, corriendo con un bolso. Y me dice él: jamás yo esperaba encontrar un cliente, pero el primer cliente que me apareció, yo sabía que Dios estaba conmigo. Porque el lugar donde él estaba anteriormente me despidieron, me dice, yo me quedé sin nada en la calle y con un bolso. ¿Qué tenía el bolso? Papeles y lápiz y un sello que él tenía para ejercer su profesión. Y de repente de esa cuestión se volvió una compañía muy grande, muy grande. Hoy por hoy es increíble, segunda generación, va compitiendo la compañía con las más grandes compañías de seguro acá.
Es increíble. Dios hace un antes y un después. Y el hecho que nosotros no entendamos la historia es aún mejor, porque muchas veces a nosotros nos importan mucho las circunstancias, pero lo que Dios está haciendo, el cómo lo hace, el cómo lo lleva, es simplemente confiar en Él y dejar eso en las manos de Él. Es una cuestión de confianza, y es una cuestión de que nosotros debemos de dejar de ser nosotros y darle a Él la parte que es de Él. No hay forma que yo les pueda explicar la forma como Dios me ha bendecido personalmente. Es increíble de ver su mano en medio de las circunstancias, en estos lugares, y aún así su mano siempre está presente. Entonces digo yo, merece que todos nosotros sepamos a confiar. Las circunstancias se ven malas, pero si Dios dice aquí, y que Él aquí nos va a bendecir, en esa tierra, en ese lugar, que Él dice, donde mi mano esté contigo, yo te voy a hacer prosperar. Porque si tú estás conmigo, no te va a hacer falta nada. Amén. Los tres patriarcas del Antiguo Testamento: Abraham, Isaac y Jacob. Dios le dijo a Abraham, Dios le dio a él la promesa. Y antes que Abraham muriera, vino Isaac y Abraham pasó la promesa a Isaac. Luego Isaac llevó esta misma semilla que pasó a Jacob. Jacob, con 3 mujeres, tuvieron 12 hijos, las cuales son las 12 tribus de Israel. Cuando Jesús vino a esta tierra, que es del mismo linaje de David, proveniente también de Jacob, hay un proceso de traspaso de bendición de generación en generación, y muchas de estas personas no pudieron perecer sin primeramente no pasar la bendición a las futuras generaciones para que el linaje continúe. Muchas veces Dios no te bendice por quien tú eres. Él te está bendiciendo por lo que va a suceder a través de ti. Y muchas veces esta bendición, Él va a dejar que hambruna suceda en tu vida para que tú hagas lo que Él quiere. Porque para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. Y muchas veces esto no va a ser conveniente para ti. Amén. Y lo interesante de la historia de Isaac es que vemos a un hombre en medio de una hambruna floreciendo. El nombre de Isaac significa risa. Y Dios dice que Él te va a hacer reír. Él tomará lo poco que siembras para hacerte crecer de una manera increíble que ni las personas alrededor de ti van a entender cómo es que tú tienes tanta bendición. No se van a explicar. Y no hay mejor risa que la risa que tú tienes cuando tú estás solito y nadie está alrededor de ti. Yo sé que algunos de ustedes lo hacen. No soy el único loco, ¿verdad? Cuando tú estás en medio de un cuarto, está todo callado, está todo en silencio, y de repente uno se pone a acordarse de las cosas y uno se empieza a reír solito. A veces me agarra esa locura, pero es una cuestión donde yo empiezo a pensar de esa forma especial que Dios ha tenido conmigo, y me río porque es una felicidad que me da, no puedo explicar, y uno no puede hacer otra cosa más que reír. Entonces Dios te va a hacer reír también de la forma como Dios te va a bendecir. Entonces Dios tiene el control de todo lo que suceda. Y el mensaje es sencillo. Primeramente, no hay almuerzo gratis, ¿verdad? De alguna forma Dios tiene todo ya bajo control. Amén. Todo está dentro de un plan. Amén. De alguna forma u otra, dentro de este plan, todos los problemas, todas las circunstancias, todo tiene un final, y Él ya tiene control sobre ese final. Amén. Entonces, ¿qué es
lo que es para mí. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que yo, de todo este mensaje, qué es lo que yo debo de tomar? Sencillo. Primeramente, si Dios te da una semilla, planta esa semilla. Amén. Para plantarla va a requerir esfuerzo, va a requerir tiempo y va a requerir mucha fe. Amén. Yo he sembrado, yo no tengo una mano verde, se lo dejo saber. Yo he sembrado y las plantas se me mueren. Algunas de vez en cuando empiezan a florecer. Digo yo, wow, qué increíble. O sea, siento una satisfacción en mi interior, ¿verdad? Porque pues sí, de repente sale el brotecito. Entonces, uno nunca sabe si el brotecito va a salir o no va a salir. Pero requiero tener fe que si yo he hecho el trabajo, he hecho el esfuerzo, de Dios va a salir lo demás. Amén. Entonces, Dios trabaja generacionalmente y piensa en tu futuro. Él piensa en tu generación, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Ellos ya están ahí. Dios le dio a Abraham una promesa y esa promesa continuó presente hasta el día de hoy. ¿Qué no hará Dios contigo? ¿Qué no hará Dios con tu generación? Con tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Si tú has orado, Dios ya está a cargo, ya está dentro de sus manos en el asunto y Él ya está tomado todo en cuenta. Habiendo dicho esto, entonces nos ponemos de pie. Y decimos: Padre, tú que tienes control sobre toda y cada una de las cosas, tú que haces en esta tierra según tus designios, pedimos a ti, oh Dios, que no nos expliques su plan, simplemente llévanos a donde tenemos que ir. Bendice nuestra tierra, bendice nuestra ciudad. Bendícenos, oh Padre Celestial, la labor de nuestras manos y el fruto de nuestro esfuerzo. Pido, oh Dios, por nuestra ciudad, por nuestros líderes, por nuestro país. Si tú no tienes aquí, Señor, si tú nos tienes aquí en este lugar, sabemos, oh Dios, que tus manos están ahí con nosotros. Y sabemos, oh Dios, que tú estás en control y tus designios están ya en movimiento. Confiaré, oh Dios, en ti, en tu palabra. Confiaré completamente en tus promesas y sabré, oh Dios, que todo saldrá bien. No porque yo quiera, simplemente porque tú así lo has dicho. Te doy gracias, te alabo, te bendigo, porque todo ya está hecho. Y confío, oh Dios, que el final que tú has puesto será grandioso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.